Y mis hermanos, llegamos a otro principio hermenéutico que hemos titulado la analogía del amor, la analogía amoris. Y estudiando ese tema y preparando para esta clase, estoy convencido de que ese es uno de los principios más importantes que podemos aplicar. Y vamos a ir desarrollando un poco más esa idea. Pero, ah, en esencia, puedo decirlo de esa manera. La analogía de la fe es importantísima y nos ayuda a poder evitar la herejía. Nos mantiene en nuestras mentes la fe ortodoxa, lo que la Biblia enseña en su totalidad, en sus pasajes más claros. Y esos principios, esas doctrinas sirven como una guía, una regla para nosotros, porque ponen los límites de ortodoxia para nosotros. Pero hay una realidad de que algunos quizá pueden estar dentro de esos límites de ortodoxia, pero aún así no entender la Biblia. Aún así no cumplir el propósito que Dios tiene detrás de la Biblia. Entonces, la analogía de la fe nos ayuda a quedarnos dentro de la ortodoxia y evitar la herejía. Pero la analogía del amor sirve para ayudarnos a realmente ser cristianos verdaderos y no hipócritas. Hemos hablado de 6 principios, o hemos señalado 6 principios: la iluminación de las escrituras, la analogía scripturae, la analogía fidei, los scopus scripturae, el sensus literalis y ahora la analogía amoris, la analogía del amor. Este principio, aunque tan importante como acabo de decir, es al mismo tiempo bien descuidado. No es algo que hay mucha literatura sobre la analogía de la fe. Hay mucha literatura, mucha referencia en los libros de hermenéutica a la analogía de las escrituras, pero no tanto sobre la analogía del amor. Las 3 analogías que tenemos en nuestra hermenéutica, la analogía de las escrituras, de la fe y ahora del amor, proveen 3 perspectivas a la obra de la exégesis y siempre van de la mano. La analogía de las escrituras provee la perspectiva normativa de la autoridad de las escrituras sobre su propia interpretación. La analogía de la fe provee la perspectiva situacional, que pone cada texto en la situación de su lugar en la historia y enseñanza general de las escrituras, en sentido en la comunidad cristiana. Y esa analogía amoris provee la perspectiva existencial, en la cual el poder y enseñanza de las escrituras entran en nuestros corazones y nos estimulan al amor por Dios y nuestro prójimo. La analogía de la escritura es la analogía de la autoridad de las escrituras. La analogía de la fe es la analogía de su sana doctrina, y la analogía del amor es la analogía de una vida santa. En la historia de la hermenéutica y la teología, esta analogía también ha sido denominada por el término praecepta caritatis. Praecepta caritatis, los preceptos del amor. Los preceptos o mandatos del amor. Y así lo define Richard Mueller. Las reglas de la obediencia cristiana y por tanto la sustancia de la ética cristiana, ya que se distingue de los articuli fidei, los artículos de la fe. Precepta caritatis es un término más amplio que precepta decalogi, que serían los 10 mandamientos. Los 2 grandes mandamientos y también el sermón del monte. También enfatiza el amor como brote de la gracia y la fe, como base de la verdadera obediencia. Cuando el senso literal de la escritura contradice tanto los artículos de la fe como los mandamientos del amor, entonces y solo entonces debe ser abandonado para una lectura alegórica. La Biblia siempre conecta la fe y la vida. Y ve una persona con una buena teología, pero sin una vida al mismo nivel que un demonio o un ateo práctico. También los pasajes claves de 1 y 2 Timoteo y 2 de Pedro y Judas, que hablan de esa regla de doctrina, esa regla de fe, también la conectan con una vida y con preceptos prácticos de la Biblia. George Whitefield bien dijo cuando dijo: es una verdad, sin duda, que cada doctrina que viene de Dios dirige hacia Dios. Y aquel que no tiende a promover la santidad no es de Dios.
Debemos mantener esto en cuenta siempre. Así que no podemos interpretar un pasaje en una manera que contradiga la enseñanza general de la Biblia, ni podemos interpretar un pasaje para justificar una práctica que contradiga los 10 mandamientos, el resumen de ellos en el amor a Dios y amor al prójimo. Como la exégesis y la teología están interconectadas en una manera circular, la exégesis produce la teología y la teología nos informa nuestra exégesis y se va en conversación. También nuestra vida está en conversación con la palabra. Nosotros nos acercamos con un corazón de amor por Dios porque Él nos ha salvado a través de la palabra. Y eso nos enseña cómo es el amor, nos muestra el amor de Dios. Y de ahí ese amor por Él que se va cultivando nos lleva de vuelta a la palabra de Dios y también a nuestro prójimo. En palabras sencillas, la analogía del amor nos recuerda que debemos interpretar las Escrituras entendiendo que Dios es quien dice ser y que el cristiano es lo que Dios le manda ser. Entonces, Dios es Dios y un cristiano es un cristiano. ¿Pero qué significa eso? Dios es amor. Recibimos la Biblia como la manifestación de su gran amor para con nosotros y la manera en que el Espíritu derrama ese amor en nuestros corazones para que seamos transformados por ese amor y entrados en el disfrute de Él en su amor. Y al entrar en este amor, nosotros también respondemos con un amor recíproco a Él, como Él nos ha mandado y ejemplificado. El mandato esencial que debe guiar toda la vida cristiana, incluyendo la hermenéutica, es Mateo 22, 37 y 40. Y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí la conclusión, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De esa manera, la vida de un cristiano, quien tiene su vida y guía de la palabra de Dios, es una vida de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Amamos a Dios porque es el gran fin y sumum bonum de todo. Él es el gran supremo y lo mejor bien, el mayor bien de todo. E incluso fuimos creados para Él. Amamos al hombre porque Dios lo ha creado a su imagen. Y Dios es glorificado en nuestro amor por otros. Y porque Dios los ama. Eso no es simplemente una manera de vivir, sino también es una hermenéutica. Debemos interpretar las Escrituras tomando en cuenta la supremacía de Dios, de que Dios es amor. Y nosotros somos mandados a amarle a Él y a nuestro prójimo. Entonces vamos a hablar de este principio en su relación con nuestras presuposiciones, su ejemplo bíblico, su desarrollo histórico y su uso práctico. En primer lugar, consideraremos cómo ese principio es una consecuencia necesaria de nuestras presuposiciones acerca de Dios. Podemos ver que influye naturalmente de que Dios sea trino. Y también la idea de la palabra como su comunicación a nosotros. Y también debido a su consistencia, debido a que Dios es su autor. En primer lugar, cuando hablamos del amor en el contexto bíblico, no podemos olvidarnos de esta afirmación clave y profundísima de las Escrituras, que Dios es amor. 1 Juan 4, 7 a 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Consideramos que esto es la naturaleza de Dios, y es una parte que se entiende más claramente a la luz de su Trinidad. Un Dios unipersonal no puede ser amor en el mismo sentido que el Dios de la Biblia. El amor es una actividad existencial y eterna de este Dios de las Escrituras. Pero antes de la creación, ¿a quién amaba Dios? ¿A quién amaba? ¿A quién podía amar? Porque el amor requiere un objeto para amar. Y requiere también, hay una reciprocidad en ese amor. Alguien que es amado y alguien que responde a ese amor. Por lo tanto, si Dios fuera el Dios, si Él fuera unipersonal, es eso. Si Dios fuera unipersonal, o tendría que cambiar su naturaleza, entrar en el amor, a crear el mundo como objeto de ese amor. O la creación tendría que ser un objeto eterno que podría amar
eternamente. Entonces, para tener amor, necesitamos un objeto de ese amor. Entonces, ¿a quién ama? ¿A qué persona ama Dios? Pero nosotros entendemos que Dios es trino, es tripersonal. El Padre amaba al Hijo. El Hijo amaba al Padre. El Espíritu ama al Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo aman al Espíritu. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, dice lo siguiente, y está diciendo el mismo argumento que yo aquí. Las palabras Dios es amor no tienen ningún significado real, a menos que Dios contenga al menos dos personas. El amor es algo que una persona siente por otra. Si Dios fuera una sola persona, antes de que el mundo fuera hecho, Él no era amor. Los cristianos creen que la actividad viva y dinámica del amor ha existido en Dios desde siempre y ha creado todo lo demás. El amor es una parte esencial de la vida interna de la Trinidad. Vemos esta verdad enseñada claramente en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, recibió varias ocasiones el Padre diciendo desde los cielos: ese es mi Hijo amado, en quien he complacido. Eso también habla de su aprobación de Cristo, el hombre, que Él cumplía su voluntad, Él como el mediador, el Dios hombre. Pero este amor por Él como hombre se basa en su amor por Él desde antes. Porque es ese amor que le dio al Hijo un pueblo y que le envió al Hijo al mundo. Ese amor también se basa en que Cristo solo vino a cumplir esa voluntad del Padre que hacía tan perfectamente, como parte de un acuerdo amoroso y pactual entre el Padre y el Hijo, hecho antes de la fundación del mundo. Además, otro texto también describe la revelación mayor y suprema que recibimos en el Hijo, en base de que Cristo sea igual a Dios y al mismo tiempo en el seno del Padre. Dice Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Cristo es mayor y gran revelación de las Escrituras. Cristo tiene derecho supremo de revelar al Padre, porque es, en primer lugar, igual en esencia al Padre, unigénito Dios. Lo mismo que dice en Juan 1, Él era Dios, ¿cierto? Y también que disfruta de una íntima relación personal con el Padre, quien está en el seno del Padre. O como lo dice Juan 1, estaba en el principio con Dios y era Dios. Era igual a Dios, pero al mismo tiempo estaba con Dios. Una comunión personal, pero también una unidad de esencia. Ese lenguaje de estar en el seno del Padre nos hace pensar de qué otro lugar vemos esa idea en el Evangelio de Juan. En el seno del Padre. O esa imagen, por lo menos. Esa imagen tal vez de Juan. Sí, exacto. Juan, ¿qué hacía? Se recostaba en algunas partes, en el seno de Cristo. Y el discípulo amado, como el discípulo amado reposaba en el seno del Hijo, el Hijo reposaba en el seno del Padre. Entonces, ese tipo de amor, comunión e intimidad que Juan disfrutaba con Cristo es algo en que él ve un paralelo a la intimidad, amor, comunión que el Hijo tenía con el Padre. De una manera paralela, el Padre y el Hijo se aman perfectamente y disfruten de ese tipo de intimidad, y eso desde el principio. Juan 17 también nos da un vistazo de esa vida interna de la Trinidad. Y describe esa vida como una de comunión, de gloria mutua, un plan fijado, un pueblo dado, pero sobre todo como una relación de amor. Deja claro que el amor del Padre por el Hijo no es meramente su aprobación de su ministerio terrenal, aunque sí incluye eso, sino es una relación y comunión eternas. Dice Juan 17, 24 a 26. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy,
para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Por lo tanto, vemos que el Dios Trino es amor en una manera única. Por lo tanto, una hermenéutica trinitaria tiene que ser una hermenéutica de amor. Como 1 Juan 4:8 dice, debido a que Dios es amor, solo manifestamos que le hemos conocido cuando nosotros también respondemos con amor. Para la idea bíblica, alguien que conoce el amor de Dios inevitablemente entra en ese amor. Uno no puede decir que conoce el amor de Dios, ni conoce a Dios, a menos que tenga también amor en su corazón por Él. Hemos dicho que para leer la Biblia tenemos que ir con fe y conocimiento de Dios. Para poder buscar a Dios en su palabra, tenemos que creer que es. Pero si no amamos, no le conocemos. Por lo tanto, el amor es una parte clave de nuestro conocimiento de Dios, con el cual debemos acercarnos al estudio de las Escrituras. Ese último texto, Juan 17, también nos muestra una segunda parte de esta realidad, esta presuposición. Ese amor eterno del Padre por el Hijo, compartido entre todas las personas de la Trinidad, fue también la base para la creación, la revelación y la redención. Es este amor que le dio al Hijo un pueblo antes de la fundación del mundo, en esa unión federal. Es ese amor que envió a Cristo. Es ese amor que llevó a Cristo a revelar al Padre a ellos. Y es ese amor que ahora le está llevando que el Señor los guarde y preserve para que lleguen a su gloria. El Hijo está en la tierra redimiendo a un pueblo que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Ese plan, el cual es revelado en su progreso, desarrollo y cumplimiento en todas las Escrituras, se basa en un amor eterno fijado por Dios en este pueblo, en el Hijo. Fue el amor entre el Padre y el Hijo que se desbordó en un sentido, en un amor para con un pueblo especial. Y este amor es lo que condujo al Padre a enviar al Hijo para que todos los que creen en Él tuvieran vida eterna. La Biblia es la palabra de Dios, y ese Dios que nos ha dado la Biblia es amor. Por lo tanto, nuestra manera de acercarnos a las Escrituras, interpretarlas, debe ser consistente con la realidad de que Dios es amor. De hecho, el hecho de que Dios sea amor es lo que produjo la Biblia. Pero ni termina aquí ese texto. Pero también este plan del Dios Trino, producto del amor, también tiene la intención de producir una comunión de amor entre Dios y este pueblo. Este amor llevó a Cristo a querer salvar a ese pueblo para que ellos estén con Él, vean y disfruten de su gloria, y que el amor del Padre y el Hijo también sea en ellos. Cuando Dios Trino da de su amor, se está dando de sí mismo. Se da de sí mismo. Cuando Cristo dice que el amor que tú has tenido conmigo sea en ellos y yo en ellos. No es simplemente el amor o un sentido, sino Cristo cuando está poniendo su amor en nosotros. El plan es poner a sí mismo en medio de nosotros. Tenemos a pensar que la salvación misma es el gran fin de todas las cosas. Porque a nuestro horizonte eso es lo más glorioso, que podemos ser salvados de nuestros pecados, escaparnos de la ira de Dios y poder tener vida eterna. Pero como dice Juan 17, esa vida eterna es una de comunión con Dios. Es una de comunión con Dios. La salvación es el medio. Es el medio por el cual Dios establece comunión con su pueblo. Por la cual Él restaura a pecadores a Él. Los reconcilia consigo para que vean su gloria. Estén con Él donde Él esté. Ese es el amor de Dios que produjo el plan de la redención, lo reveló en las Escrituras y lo cumplió en el Hijo. Por lo tanto, primero, Dios es esencialmente amor y ese es el Dios que nos ha dado la Biblia.
Segundo, este amor de Dios es lo que produjo el plan de crear el mundo y redimir a un pueblo especial. Tercero, ese plan de redención tiene el fin de que el pueblo de Cristo entre en ese amor de la Trinidad, disfrutándolo para con Él y en comunión entre sí. Una segunda presuposición podemos considerar como Dios nos ha hablado en su palabra. Es una comunicación. Pero este principio nos ayuda a recordar que algo que es también parte de nuestra presuposición es la comunicación. No es de meras palabras, sino es una comunicación de comunión. Dios creó al hombre a su imagen con el propósito, no simplemente para que tenga racionalidad y que pueda procesar palabras y gramática y argumentos, sino que lo creó a su imagen para tener comunión con Él. Es una comunicación producida por el amor de Dios, quien tiene la intención de revelar el amor de Dios y entrar a los hombres en el disfrute de su amor. Y siendo Dios una persona comunicativa, omnipotente y soberana, su intención se ha cumplido. Su palabra es una manera eficaz de producir esa comunión. Dios está queriendo cultivar comunión con su pueblo y lo hace a la perfección. El amor está tejido en toda palabra de la Biblia y debemos interpretar a la luz de este amor. En tercer lugar, la Biblia es completamente consistente. No hay ninguna contradicción. No hay nada que contradiga esta revelación del amor de Dios. Ni hay nada que ponga en duda su amor. Ni hay nada que producirá un efecto que vaya en contra de ese principio del amor. Dios quiere que los hombres le amen a Él y a sus prójimos. Y para lograr esto, su palabra consistentemente le guía en cómo se manifiesta el amor. Entonces, sus mandatos, el Evangelio, todo eso está concordante con este plan y esta manifestación del amor. La ley y el Evangelio no llegan a dos fines diferentes, sino los dos nos llevan al amor a través de Cristo. En ese sentido, vemos una semejanza entre la analogía del amor y la analogía de la fe. La regla de la fe no es solamente unas proposiciones teológicas, sino también incluye ciertas reglas éticas y morales. Los desvíos de esa regla que Pablo y también que Judas o Juan notan, no solamente producen malas interpretaciones de la palabra y la enseñanza de doctrinas falsas, sino también producen conductas pecaminosas. Como en 1 Timoteo 1:5, Pablo une la fe sincera y una buena conciencia. Y 1 Timoteo 1:19 dice que debe guardar la fe y una buena conciencia. 1 Timoteo 1:8-10 tiene una lista de varios pecados que siguen un mal entendimiento de la palabra de Dios y termina con estas palabras. Cualquier otra cosa que esté contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. También Judas propone la manera más segura de guardarse en la falsa enseñanza, como el preservarse en el amor de Dios. Y Juan identifica y resume toda la vida cristiana en esto: la verdad y el amor. La verdad y el amor. El amar en verdad y el buscar la verdad en amor. Hay una unión entre esto. Cuando creemos mal, vamos a vivir mal. Cuando vivimos mal, aunque tengamos la mejor teología, no importa. Porque hay que tener la verdad y el amor. Hay que mantener la verdad preservándonos en el amor del Padre. Este principio no es solamente de acuerdo con nuestras presuposiciones, sino es la enseñanza clara de las Escrituras. Hay quizás aún más evidencia para este principio que las otras, pero aún así es el más descuidado. En primer lugar, podemos considerar la instrucción de Pablo a Timoteo, cuando en el contexto de falsa enseñanza y un mal uso de la ley, Pablo identifica el amor como la esencia de la fe cristiana. Como te rogué al partir de Macedonia, en 1 Timoteo 1:3-7, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro,
de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de esas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. El punto central de este pasaje es contrastar la enseñanza y fin principal del ministerio verdadero con los del ministerio falso de esa doctrina extraña. Ellos buscaban esas cosas falsas que no hacen avanzar el plan de Dios, que es por fe. Pablo quería cuidar a la iglesia de Éfeso por dejar allí a Timoteo para instruir para la protección de la iglesia de las falsas enseñanzas, tanto de su enseñanza como de su estudio. Y conforme a la palabra de Pablo, esas palabras son inútiles y no hacen avanzar el plan que es de Dios por fe. Por lo tanto, la verdadera enseñanza debe avanzar ese propósito y plan de Dios. Pero ¿cómo se ve ese plan? Pues de ahí define cuál es el fin o propósito de la instrucción verdadera que sí hace avanzar el plan de Dios. Esa palabra para instrucción, para angelía, es la idea de exhortación o comisión, como un encargo o misión que Pablo luego le va a dar a Timoteo en versículo 18. Esa comisión, te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe en una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. La enseñanza falsa no es útil, sino que envanece, distrae, produce impiedad y no avanza la verdadera piedad. Pero el verdadero ministerio debe fluir de y producir un amor puro, una limpia conciencia y una fe sincera. Esas son tanto las cosas que el verdadero ministerio debe producir, como las cosas que deben guiar al pastor en el cumplimiento de este ministerio y también en la interpretación de la Biblia. En versículo 5 vemos la parte clave. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El amor es el punto principal y todo lo demás está modificando ese amor, está describiendo ese amor. El amor es la esencia de la regula fidei. Y cuando vemos a Cristo señalado en todas partes en el Scopus Scripturae, estamos viendo el amor de Dios desplegado y somos motivados al amor por Él, y un amor que imita lo visto en Cristo. Entonces, la analogía de la fe es que Dios nos ha creado, que el Padre envió al Hijo, que el Hijo vivió por nosotros, murió por nosotros, y resucitó por nosotros, que el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo para guiar su iglesia y preservarlos hasta el final, cuando van a recibir vida eterna. ¿Qué es eso? El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu. Es el amor de nuestro Dios trino revelado. Y cuando entendemos que toda la Biblia tiene su enfoque en Cristo, para llevar a la persona de Cristo, eso no está en contra de llevarlos al amor, porque de hecho ese es el mismo punto. Cristo es la revelación más gloriosa del amor de Dios, de cómo debe ver el amor en nosotros, y también algo que nos motiva, y cuando encontramos el amor, encontramos a Él, y cuando encontramos a Él, encontramos el amor. Entonces, toda la Biblia que nos revela a Cristo, nos está revelando el amor del Padre, nos está revelando la guía para nuestro amor, y también el fin glorioso de nuestra esperanza. Otra manera en que la Biblia habla de esto es por contrastar lo que podemos llamar una hermenéutica de conocimiento y una hermenéutica de amor. Creo que esa distinción es muy importante. No lo había pensado antes de esto, pero creo que es algo muy importante, que ¿cuántas veces nos acercamos a las Escrituras simplemente con la meta de conocer? De quiero entender más, quiero tener más información, quiero entender más las profundidades. Eso está bien querer conocimiento, pero hay algo mucho más allá que eso. Hay algo que sin esta otra cosa
ese conocimiento no vale por nada. Pablo lo dice de esa manera. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor no es desconocido o ignorante, sino el amor va más allá del conocimiento y sigue aun cuando el conocimiento sea perfecto. Una hermenéutica que solo busca información y crecimiento en entendimiento de profundidades siempre falla en lograr la meta de una verdadera interpretación bíblica. Pero la hermenéutica del amor nos ayuda a crecer en verdad, pero que esa verdad se vea en el contexto del amor de Dios revelado en el Evangelio y que cultive el amor por Dios y el amor por el prójimo en nuestras vidas. Que la verdad motive, la fe motiva nuestro amor, porque nos enseña más acerca de quién es el Dios que nos ha amado y qué tan amable es. Y también nos da más información sobre nuestro prójimo, cómo debemos amarle y ver el ejemplo de nuestro Cristo, quien nos dice amar los unos a los otros como yo os he amado. Incluso Pablo puede decir, demostrar el contraste entre estas dos hermenéuticas de esa manera. Si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. En este texto, 1 Corintios 13, encontramos una enseñanza gloriosa sobre el amor bíblico. Este texto termina con ese resumen. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esas tres virtudes deben caracterizar la vida cristiana en todos los sentidos. Nosotros creemos en Dios y en su palabra, la fe. Esa fe nos lleva a un amor por Dios, porque al creer que es, lo amamos. Al entender y creer que en Dios y quién es, que es quien dice ser, no hay otra respuesta que el amarle, porque no le conocemos si no le amamos. Pero ese amor también alimenta nuestra esperanza, porque en base de la fe en la fidelidad y poder de Dios, y fluyendo de nuestro gran amor por Él, ¿qué queremos? Anhelamos, esperamos, aguardamos el entrar en su presencia. Aguardamos el poder estar con Él, recibir ese objeto de nuestro amor y poder disfrutar de Él. Pero hay algo aquí que se manifiesta, la supremacía del amor. La fe, un día pronto, se va a convertir en vista. La esperanza, un día se va a convertir en realidad. Pero el amor es eterno. El amor sigue para siempre. La fe es lo que nos ayuda a conocer, a entender quién es ese objeto de nuestro amor. La esperanza es algo que nos da ese aguardamiento que un día vamos a recibir aquello en quien hemos creído y a quien queremos, a quien amamos. Pero el amor sigue aun cuando lo hemos recibido. No es, pensando de Agustín, él hace ese argumento, que no es como un objeto terrenal, que uno espera y aguarda y está tan ansioso de recibir ese objeto y de ahí lo recibe y ¿qué sucede? No es tan glorioso como fue en la esperanza. La esperanza, la expectativa fue quizás más de lo que realmente era. Pero el amor sigue porque uno se encuentra con Dios y es aún mucho mejor que lo que esperaba o lo que creía. Porque es eterno. Agustín explica este punto de esta manera. La vista desplazará la fe y la esperanza será absorbida por la bienaventuranza perfecta a la que llegaremos. Pero si amamos por la fe lo que aún no vemos, ¿cuánto más lo amaremos cuando empecemos a ver? Y si amamos con esperanza lo que aún no hemos alcanzado, ¿cuánto más lo amaremos cuando lo alcancemos? Porque hay una gran diferencia entre las cosas temporales y las eternas. Que un objeto temporal se valora más antes de poseerlo y empieza a carecer de valor en el momento en que lo alcanzamos, porque no satisface el alma, que tiene en la eternidad su único reposo verdadero y seguro. Por el contrario, un objeto eterno es amado con mayor ardor cuando se posee que cuando todavía es objeto de deseo, porque nadie en su anhelo por él
puede atribuirle un valor superior a que realmente le corresponde, como para considerarlo comparativamente sin valor cuando lo encuentra de menor valor de lo que pensaba. Por el contrario, por alto que sea el valor que cualquier hombre le atribuya cuando está en camino de poseerlo, lo encontrará cuando llegue a su posesión de mayor valor todavía. Entonces, muchas veces en las cosas terrenales, dice, ponemos nuestro amor en cosas y aguardamos cosas y nos desilusionan. Porque parte de esa expectativa eleva el valor de esa cosa terrenal, temporal, más de lo que realmente merece. Y de ahí estamos decepcionados. Pero con Dios, nuestras mentes no pueden elevarse lo suficiente para realmente captar el valor de Dios. Entonces, siempre el encuentro con Dios causa algo de asombro y sorpresa, que ni la décima parte de lo que creía o de lo que pensaba me fue contado. Otra manera en que la Biblia habla de esto, o un ejemplo de esto, es cuando Cristo habla con los fariseos. Ellos no usaban la analogía del amor, ¿cierto? Ellos interpretaban la ley en una manera que en su proporción, en su énfasis y también en su aplicación, ellos perdían el amor. Ellos perdían el amor porque ellos daban mayor peso a cosas pequeñas. Y cuando tenían que honrar a sus padres, en vez de honrarlos de una manera de amor, de cuidado, de querer honrarlos como padres, simplemente daba un regalo al Señor en su nombre y decía, yo te he honrado. Eso no es el punto. El punto es amar a tus padres. Ese amor fluye de un corazón de amor por ellos. Pero ellos no tenían eso, porque ellos alaban al Señor con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces, busquen maneras para violar el mandamiento de Dios, para guardar vuestra tradición. Cristo dice, astutamente, esa palabra debe señalarnos algo. Violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces vemos un contraejemplo ahí. Pero otro lugar muy importante donde vemos esto es cuando Cristo y Pablo y también Juan identifican la ley con el amor y resumen toda la ley en el amor. Es interesante que Cristo incluso no dice no solamente la ley, sino también los profetas. Todo el Antiguo Testamento se resume en eso, amar a Dios y amar al prójimo. No solamente los 10 mandamientos. Pero hay otros textos que sí hablan más específicamente de los 10 mandamientos. Y cuando Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amar unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué está haciendo Pablo? Está usando la analogía del amor. Usando la analogía del amor, diciendo, mira, todos esos mandatos, todos ellos significan amar. Significan amar. Simplemente son maneras diferentes en que amamos. En que amamos a otros. Cristo también pone este amor como la regla suprema de la vida de aquellos que están en el nuevo pacto. No para anular los 10 mandamientos, sino para resumir los 10 mandamientos en el amor como manifestado en su propia vida. Y 1 y 2 de Juan también hace una conexión muy íntima entre la analogía, entre los mandamientos y el amor. El amar nos lleva a guardar los mandamientos y el guardar los mandamientos manifiesta nuestro amor. Entonces no están en contra el uno del otro. No es como algo por encima en que podemos desobedecer la ley porque amamos. Sino si no estás guardando la palabra del Señor, no estás amando correctamente. Eso no es la idea del amor. Pensemos ahora que creo que hemos visto claramente la importancia de este principio a la luz de nuestras presuposiciones, quién es vuestro Dios
y lo que la Biblia nos enseña. Pero consideremos su historia. Esta analogía del amor sí aparece en la historia, pero no con la misma grandeza e importancia como la analogía de las Escrituras y la analogía de la fe. Esas dos analogías fueron parte clave de defender la identidad cristiana, de separar a los cristianos de los herejes. Vimos esto en la iglesia primitiva, cuando Ireneo y otros usaban la analogía de la fe, la analogía de las Escrituras, para rechazar a los gnósticos, que torcían las Escrituras por usar pasajes oscuros para interpretarlos claros. O que a los arrianos, que iban en contra de la regla de la fe, que se dirige todo a Cristo. También la Reforma, cuando tenían que recobrar la autoridad de las Escrituras y librar a los cristianos de la esclavitud de sus conciencias a la iglesia de Roma. Entonces, la analogía de las Escrituras, la analogía de la fe, fueron puntos clave. Pero aunque hay momentos clave en la historia en que la autoridad, aunque hay momentos clave en la historia en que ha habido debates y peleas para defender la verdad genuina del cristianismo, de las herejías o otras formas falsas del cristianismo, tristemente no ha habido la misma batalla contra un enemigo aún más sutil, extenso y constante: la hipocresía. Es un gran problema cuando tanto la ortodoxia como la herejía apelan al título de cristianismo genuino. Eso es un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? La analogía de la fe. Decir, mira, la Biblia nos enseña en todos esos pasajes, Dios es el creador. Entonces, tu herejía, negando que Dios es el creador, es falso. Es falso. Mira, todo lo que la Biblia enseña. Tu propuesta por otro redentor es falsa, porque mira lo que la Biblia enseña en su totalidad. Esas analogías nos ayudan a poder distinguir la ortodoxia de la herejía. Pero hay otro problema más sutil, cuando el mismo cristianismo ortodoxo puede ser confesado por un creyente verdadero y un hipócrita. Un hipócrita, un creyente verdadero pueden llegar a las mismas conclusiones usando la analogía de la fe y la analogía de las Escrituras. Pero la analogía del amor sirve para separar al cristiano genuino del hipócrita. Entonces, no es suficiente simplemente creer bien. Entonces, la analogía de la fe es importante, porque el creer bien es importante. Pero no es lo único importante, porque hay muchos que creen bien en sus mentes, pero no aman en sus corazones y van al infierno. Entonces, esta analogía es importantísima, porque nos recuerda que el punto aquí es que nosotros amemos a Dios y amemos a otros. Eso es lo que me distingue de un hipócrita. Eso es lo que se distinguió a Cristo de los fariseos. Ellos no amaban. Cristo amaba. Y nos mandó a nosotros amar como Él. Y si no amamos, ¿cómo sabrán que somos sus discípulos? No es por simplemente tener buena teología, sino eso también, sino la verdad y el amor, como dijo Juan. Entonces, no ha habido la misma batalla, porque es difícil, es fácil identificar un hereje. En la mayoría de los casos, es fácil identificar un hereje. A veces por usar palabras, las mismas palabras, pero con otro sentido, a veces lo hace un poco difícil. Pero identificar un hipócrita es mucho más difícil. Porque a veces, externamente, se ven iguales. Pero el corazón es lo que es tan diferente. El autor principal que ha desarrollado esto en la historia de la iglesia es nuestro amado Agustín. Agustín desarrolló ese principio en su libro de Doctrina Cristiana. Ese libro es algo de una teología sistemática, pero organiza la verdad alrededor de esto, de la fe, la esperanza y el amor, esas tres virtudes. Pero su intención principal es hacer que ese libro sea un libro de interpretación de las Escrituras. Es un libro de hermenéutica.
Dice, estas son sus primeras palabras en el prefacio. Hay ciertas reglas para la interpretación de las Escrituras que creo que podría enseñarse con gran ventaja a los estudiantes serios de la palabra, para que puedan beneficiarse no solo de la lectura de las obras de otros que han abierto los secretos de las Sagradas Escrituras, sino también de abrir ellos mismos tales secretos a otros. Entonces, su meta es enseñarles cuáles son los principios de la interpretación, cómo usarlos, cómo verlos ejemplificados en otros y cómo usarlos para el beneficio de otros. Debido a su convicción de la supremacía del amor que vimos anteriormente en esa cita que mencioné, él propone esta analogía del amor como un principio clave para la interpretación de la Biblia. Agustín describe esta idea de esta manera. Por lo tanto, quien quiera que entienda las Escrituras, o una parte de ellas, sin darle una interpretación que tienda a edificar el doble amor a Dios y a nuestro prójimo, aún no las entiende como debe. Entonces, ¿ven lo que está diciendo? Si tu interpretación de un texto no te ha edificado amor por Dios y amor por tu prójimo, tu trabajo no se ha terminado. Sigues ahí, porque o lo has entendido mal, o eres hipócrita, o simplemente necesitas seguir trabajando. El lugar más obvio donde esto se manifiesta es en la interpretación de la ley. Cuando hablamos de los mandatos y cómo debemos vivir, el amor debe ser el estándar principal que nos guía, ¿cierto? Porque el amor no es solamente algo de obras, pero se manifiesta ahí, se evidencia en nuestro trato mutuo, en comunión. Para Agustín hay dos tipos de problemas en la interpretación. Hay el primer problema de tratar de entender el sentido del texto. Y el segundo problema es tratar de ver su aplicación amorosa para la vida del creyente. Si alguien falla en lo primero y malinterpreta el texto específico, pero supongamos que sigue dentro de las reglas de la fe, ese error se hace menos mal cuando conduce al amor. Entonces, en un sentido, el punto principal de todo, la meta a la cual quiere llevarte es amar a Dios Trino y amar a tu prójimo. Entonces, aunque quizás entiendes mal un pasaje, si puedes llegar al amor, es mejor que nada. Por lo menos la vida sigue cumpliendo su propósito, aunque hay que seguir puliendo tu entendimiento del texto. No está diciendo, está bien simplemente amar y no tienes que entender el texto, sino cuando hay dificultades, cuando digamos que es un texto difícil, que tenemos que escoger entre algunas opciones, escojamos la opción que va a cultivar más el amor por Dios, el amor por el prójimo. Ese es el que más de acuerdo con el sentido general de las Escrituras. En una interpretación, toda interpretación verdadera lleva al amor. Pero si interpretamos un texto mal, es decir, mal entendemos ese texto, no herejía, no algo fuera de la Biblia, sino mal entendemos el sentido del pasaje. Pero todavía mostramos cómo conduce al amor, hemos logrado por lo menos parte de la meta del texto. Pero si una interpretación buena no lleva al amor, puede entender el sentido, pero ha perdido su propósito. Pero si una interpretación errónea no produce amor, es el producto de un engaño. Entonces podemos hacer ese tipo de diagramas. Entonces tenemos un pasaje, hemos entendido el sentido. Entonces, ¿hemos entendido el sentido del pasaje o no? Si es no, amor, no amor. Sí, amor, no amor. No, amor. Entonces, si tenemos el texto y no entendemos el sentido del texto, pero amamos, es medio mal. Pero si no amamos y no entendemos el texto, estamos engañando. Esto es una farsa, un engaño, una mentira. Si hemos entendido el texto, pero no amamos, somos hipócritas. Pero si amamos, eso es muy bien. Bueno, en gran manera.
o medio bien. Eso es más o menos lo que Agustín dice. Entonces, no debemos estar contentos con estar aquí, obvio. Eso no es lo que estás diciendo. Sino, estás diciendo, asegúrate, por lo menos, si puedes asegurar que siempre tu amor sea cultivado por Dios y amor por tu prójimo, eso te da un poco de seguridad, una red de seguridad. Aunque te caíste de la cuerda, por lo menos no te mataste. Incluso si mal entiendes el texto, por lo menos estás llegando al otro lado. Lo describe de esa manera. ¿Quién pues que cree entender las escrituras o alguna parte de ellas, pero les da una interpretación que no tiende a edificar ese doble amor a Dios y al prójimo, no los entiende todavía como debiera? Si por otra parte un hombre extrae de ellas un significado que puede ser usado para la edificación del amor, aunque no dé con el significado preciso que el autor a quien le quiso expresar ese lenguaje, un error no es pernicioso, está totalmente libre de la acusación del engaño. Y lo ilustra de esa manera. Quien quiere que saque de la escritura un significado distinto al que el escritor pretendía, se extraviará, pero no a través de ninguna falsedad en la escritura. Sin embargo, como iba a decir, si su errónea interpretación tiende a construir el amor, que es el fin del mandamiento, se extravía de la misma manera que un hombre que por error abandona el camino alto, pero llega a través de los campos al mismo lugar al que conduce al camino. Pero hay que corregirle y mostrarle que es mejor no abandonar el camino correcto. No sea que, si se acostumbra a extraviarse, a veces tome caminos transversales o incluso vaya en la dirección equivocada. Entonces, ahí ayuda. Entonces, en algunos casos podemos tomar otra ruta y terminar en el lugar correcto. Y qué bueno que llegaste al punto, pero mejor seguir por el camino correcto. Porque dice, si te acostumbras a esos caminos malos, quizás un día te vas a perder. Te vas a perder. Para Agustín, ese principio no es solamente la idea de cómo aplicar la ley. Es una manera de leer toda la Biblia. Toda la Biblia revela el plan de la salvación, que nos revela el amor de Dios y nos conduce al amor por Dios y el amor por el prójimo, como Dios nos dejó. Dice así, de todo pues lo que se ha dicho desde que entramos en la discusión sobre las cosas, esta es la suma. Que entendamos claramente que el cumplimiento y el fin de la ley y de toda la Sagrada Escritura es el amor de un objeto que ha de ser gozado, el amor de un objeto que puede gozar de ese otro en comunión con nosotros mismos. Pues no es necesario el mandamiento de que cada uno se ame a sí mismo. Toda la dispensación temporal para nuestra salvación, por lo tanto, fue establecida por la providencia de Dios para que pudiéramos conocer esta verdad y ser capaces de actuar de acuerdo con ella. Debemos usar esa dispensación no con tanto amor y deleite como si fuera un bien en el que descansar, sino más bien como un sentimiento pasajero, como el que tenemos hacia el camino o los carruajes u otras cosas que son meramente medios. Tal vez se puede encontrar alguna otra comparación que exprese más adecuadamente la idea de que debemos amar las cosas por las que somos llevados solo por el bien de aquello hacia lo que somos llevados. El punto está diciendo aquí que la Biblia en toda su plenitud revela el amor. El plan de la salvación es la historia central de la Biblia, pero ese plan es llevarnos a Dios. Ese plan tiene ese fin. Entonces nosotros amamos el plan de la salvación. No, dice aquí, no por sí, sino por aquel a quien nos lleva. Por él quien se manifiesta en él y quien nos invita a su comunión en él. Dice que lo que se lee debe someterse a un escrutinio diligente hasta producir una interpretación que contribuya al reino de la caridad. Si este resultado aparece literalmente en el texto, la expresión considerada no es figurada. Entonces, ¿cómo entender si un texto es figurativo o no? Pues si tenemos que
apelar a una analogía de las escrituras si no está ahí claramente, o si tenemos que usar algún tipo de alegoría para llegar a algo que produce el amor. Entonces, esa es la idea. Entonces, por ejemplo, ¿cómo entendemos el mandato que Pablo dice que debemos hacer algo para que podamos echar carbón caliente sobre la cabeza de nuestros enemigos? Como es de Proverbios citado en Romanos capítulo 12. 12. Entonces, como, ok, obviamente eso no es literal, ¿cierto? ¿Cierto? No, Dios no quiere que vayamos con carbón caliente y los echamos sobre la cabeza de nuestros enemigos. Entonces hay que darle una interpretación figurada. Hay que entender que es un lenguaje figurativo y interpretarlo de acuerdo con eso. La enseñanza de la Biblia nos da nuestra regla de fe y también nos llena de esperanza. Toda la Biblia contribuye a este fin. Pero este fin también sirve para cultivar y nutrir nuestro amor y erradicar el amor impuro, o lo que él llama la lujuria. La Escritura no afirma nada más que la fe católica con respecto a las cosas pasadas, futuras y presentes. Es una narración del pasado, una profecía del futuro y una descripción del presente. Pero todo esto tiende a nutrir y fortalecer la caridad y a superar y erradicar la lujuria. Por lo tanto, la analogía de la fe, la analogía del amor son inseparables. Para Agustín, la analogía de la fe debe servir la analogía del amor. Cuando interpretamos cada texto para ver su contribución a este resumen general de Dios y su obra de salvación en Cristo, que resulta en vida eterna, eso sirve para nutrir y encender más ardientemente nuestro amor. Por esta conexión entre la fe y el amor, tenemos que siempre mantener la regla de la fe para asegurar que la esperanza y el amor no se enfríen. Él dijo, ahora bien, la fe se tambaleará si la autoridad de las escrituras empieza a tambalearse. Y entonces, si la fe se tambalea, el amor mismo se enfriará. Porque si un hombre ha caído de la fe, necesariamente debe caer también del amor. Porque no puede amar lo que no cree que existe. Pero si cree y ama a la vez, entonces mediante las buenas obras y la diligente atención a los preceptos de la moral, llega también a esperar que alcanzará el objeto de su amor. Así pues, esas son las tres cosas a las que están subordinados todo conocimiento y toda profecía: fe, esperanza y amor. Entonces, ¿cómo usamos este principio? ¿Cómo usamos? Yo quiero proponer que debe afectar nuestro estudio de la Biblia de tres maneras. En primer lugar, pone al amor como el punto de inicio de nuestra hermenéutica. En segundo lugar, identifica el amor como el contenido de lo que leemos en la Biblia. En tercer lugar, cultiva que el amor sea producto de nuestra interpretación. En primer lugar, la realidad de que Dios es el amor y que la Biblia es su comunicación amorosa para con nosotros debe llenarnos con un asombro de que el Dios, nuestro Creador, nos ha amado de esa manera. Debe asombrarnos de su condescendencia. Debemos acercarnos a la Biblia con asombro por su amor y también con un deseo de cultivar comunión con Él. Y por eso debemos acercarnos a las Escrituras con el tipo de amor e interés con el cual un esposo se acerca a una cita romántica con su esposa, o con el cual lee una carta romántica de su esposa. Debemos ir con un corazón que ya ama a Dios y que está buscando encontrarle a Él. No vamos con una hermenéutica del conocimiento, simplemente buscando conocer cosas profundas y ocultas, o simplemente tener un principio para guiarme en mi vida. No quiero nada menos ni nada más, porque no hay nada más, que ir a la palabra y encontrar a mi Dios. Poder tenerle a Él, verle a Él más glorificado, más desplegado en su obra de redención, y encontrarle a Él a través de su Espíritu en persona. Como Agustín dijo, pero cuando el estudiante de las Sagradas Escrituras, preparado de la manera que he indicado, inicie sus investigaciones, que medite constantemente en esta frase del apóstol: la ciencia engrandece, pero la caridad edifica.
En segundo lugar, cuando leemos la Biblia, debemos considerarla como la historia del amor de Dios. Como hemos dicho, toda la Biblia habla y apunta a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Menos la revelación misma del amor de Dios. Cristo es enviado por amor. Cristo demuestra y vive el amor. Y Cristo nos entra en el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cada ley dada es de amor. Cada amenaza es de su amor. Cada promesa cumplida. Cada fidelidad mostrada. Cada providencia favorable. Cada preservación en aflicción. Demuestra su gran amor con su pueblo. Ese principio es clave porque si la mente es amarle a Dios, tenemos que primero ser asombrados por las muchas maneras en que Él nos ha amado a nosotros. ¿Por qué? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Para realmente responder en amor apropiadamente. Entonces no podemos simplemente decir, la analogía del amor dice, yo tengo que amar. Pero si estoy enfocado en eso, estoy convirtiendo el evangelio en la ley. Estoy convirtiendo el evangelio en la ley, diciendo que ahora tengo simplemente todos los mandatos de amor que tengo que cumplir. Pero lo primero es asombrarnos de cómo Dios nos ha amado en Cristo. Cuando yo amo a otros, es como Cristo me ha amado a mí. Empieza con una reflexión, con Dios me ha amado. Cristo ha venido como la propiciación por mis pecados. Y de ahí mi amor fluye de eso. Yo respondo en amor. Mi amor es una respuesta. Eso nos lleva al tercer y último punto. Un buen uso de la analogía del amor produce una vida de amor por Dios y el amor por el prójimo. Un autor, Matthew Mullins, dice, si tu lectura de la Biblia no da como resultado un mayor amor a Dios y al prójimo, entonces no entiendes lo que has leído. Debemos acercarnos a la Biblia con una actitud de amor a Dios y al prójimo. El resultado de nuestra lectura debe ser evidente en nuestro amor a Dios y al prójimo. En otras palabras, entender lo que se lee es amar mejor. Y amar mejor es entender lo que se lee. Eso no es meramente la idea de cumplir ciertos deberes de amor, sino es la idea de entrar en la comunión con el Padre y el Hijo. Ese es el gran fin de la Biblia, la comunión con Dios, que se manifiesta en amor práctico, pero es un amor de comunión. Agustín dijo, ahora bien, esta es nuestra mayor recompensa, que gocemos plenamente de Él, y que todos los que gocen de Él, gocen unos de otros en Él. Esa comunión se manifiesta en un corazón dispuesto a ser enseñado, consolado, instruido, corregido e encendido por Dios. Se ve como una persona que busca tener una vida más conforme al amor deseado por Dios. Y es uno que se arrepiente cuando su falta de amor se manifiesta. Como Vern Poythress dice, cuando estudiamos la Biblia debemos amar a Dios en medio de nuestro estudio. ¿Qué implicaciones tiene amar a Dios en nuestra manera de estudiar la Biblia? En medio de nuestro estudio pediremos a Dios que anime nuestros corazones, que anime y aclare nuestras mentes y que santifique nuestras actitudes, que nos enseñe y nos capacite para recibir y obedecer lo que estudiamos. También lo alabaremos, lo amaremos, lo disfrutaremos y nos maravillaremos de quién es Él en cada aspecto de nuestro estudio. Y nos arrepentiremos de nuestros pecados cuando la Biblia nos revele cómo hemos pecado. Pero eso no termina con nuestra propia vida modelada por el amor. Mi meta no es simplemente terminar amando más yo a Dios y teniendo una comunión individualista yo y Dios. La interpretación siempre debe hacerse en el contexto de la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Y quiero señalar dos cosas aquí, rapiditos. Primero, el mandato no es solamente amar a Dios, sino también es amar a su pueblo, a causa de Él. Amamos a otros porque Dios nos ha amado y le hemos amado a Él. El amor por otro fluye del amor entre Dios y nosotros. Y de hecho, el decir que amamos a Dios sin amor al hermano es una mentira, dice 1 de Juan. Pero también podemos ver eso en la naturaleza del mandato. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pensemos en eso, como a ti mismo. Entonces, una manera en que eso se manifiesta es en la regla de oro, ¿cierto? Yo pienso de ¿qué quiero recibir yo?
¿Cómo quiero que otros me traten a mí? Ok, entonces yo voy a tratar a otros. Entonces así me amo a mí mismo. Yo quiero mi bien, ¿cierto? No quiero ser maltratado o golpeado, aprovechado o mentido o robado o matado. No quiero ver esas cosas. Entonces no lo voy a hacer a otros. Sino voy a tratarlos conforme al amor, como yo quiero ser tratado. Pero pensemos de una manera más profunda. Cuando yo me amo a mí mismo, yo quiero mi mayor bien. ¿Cuál es mi mayor bien? El amar a Dios, el amar a mi prójimo. Que yo entre en ese amor entre el Padre, el Hijo y con su pueblo. Es mi mayor bien. Entonces, para amarme a mí mismo, voy a hacer lo que cultive mi amor por Dios y amor por mi prójimo. Entonces, si quiero amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, ¿qué voy a hacer? Buscar cultivar que Él también ame más a su Dios y a su prójimo. De manera parecida, podemos ver que el amor que nos produce en nosotros debe conducirnos a querer cultivar ese amor en otros. Cuando hemos creído y hemos sido asombrados por Dios, nos lleva a querer otros necesitan amar a ese Dios. Él es digno de más amor de lo que yo le puedo dar. Y otros también necesitan ese sumo bono de recibir a Dios. Y yo quiero hacer algo para contribuir a estimularlos más al amor, los unos por los otros y cada uno por su Dios. Eso le hará el mayor bien a mi prójimo cuando puedo contribuir a su mayor amor a Dios y su prójimo. Como Agustín dijo, quien pues ama rectamente a su prójimo debe exhortarle a que él también ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Porque así, amando a su prójimo como a sí mismo, el hombre convierte toda la corriente de su amor, tanto hacia sí mismo como hacia su prójimo, en el canal del amor de Dios, que no permite que ninguna corriente sea desviada de sí misma, por cuyo desvío disminuiría su propio volumen. Entonces, lo que está diciendo es que mi amor por mí mismo se dirige hacia un amor por Dios. Mi amor por mi prójimo está buscando que los dos juntos podamos amarle más a Dios. La meta es que Dios reciba el amor que Él merece por todo lo que Él nos ha mostrado en el Evangelio. En resumen, nos acercamos a la Biblia con un corazón de amor por Dios, un asombro de su amor. Interpretamos entendiendo que lo que estamos viendo es el amor de Dios desplegado en todo su esplendor y profundidad, y con un anhelo profundo de crecer en nuestro amor por Dios y nuestro prójimo, y poder contribuir a la cultivación de ese amor en la vida de otros. En conclusión, hemos visto ese principio desafortunadamente descuidado, pero tan glorioso. Ese principio nos recuerda que la hermenéutica se trata de comunión con Dios. Ese es el propósito de Dios detrás de la creación, la redención y la revelación, es tener comunión con Él. Él quiere cultivar comunión con su pueblo escogido. ¡Qué increíble! Por lo tanto, necesitamos leer la Biblia en amor por Dios para asombrarnos de la historia del amor de Dios y para cultivar nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Aunque la analogía de la fe nos guardará de la herejía, necesitamos esta analogía para guardarnos de la hipocresía. Queremos que nuestra fe en la verdad de las Escrituras sea genuina, porque nuestra instrucción en la sana doctrina cumpla su propósito del amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y de una fe sincera. Que el Señor nos ayude y sea glorificado en el uso de este principio.